Hola, buenas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Yo soy Laura López, soy psicoanalista de la escuela Grupo Cero en formación continua y también soy psicóloga colegiada. Y hoy vamos a tratar un tema de especial interés que es acerca de la cuestión del trastorno obsesivo compulsivo, las obsesiones o también como se denomina comúnmente el TOC. Vamos a ver un diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Cómo sé que tengo TOC? ¿No? ¿Cómo sé que padezco del trastorno de neurosis obsesiva? Pues bien, podríamos empezar diciendo que antes de Sigmund Freud, no antes de la aparición, la producción del psicoanálisis, la neurosis obsesiva, TOC o obsesiones, le daban un lugar en la psicosis, le llamaban la locura obsesiva. ¿Por qué? Porque no se entendía. No se entendían los mecanismos psíquicos implicados en ese despliegue, digamos, de esos síntomas, ¿no? Pero desde el psicoanálisis sabemos que tienen un sentido, que tienen un significado y vamos a establecer pues una descripción y también ese diagnóstico diferencial, ¿no? En las obsesiones hay dos elementos: una idea que se impone al enfermo y su estado emotivo asociado, que puede ser o la angustia, la duda, el remordimiento, la cólera, ¿no? Puede permanecer el estado emotivo, pero cambiar la idea, ¿no? Permanece ese estado y cambia de idea, de representaciones. Por ejemplo, hay una paciente que mostraba un odio infinito a todas las criadas de la casa. Tenía una mezcla de odio y repugnancia y claro, ella alegaba que las suciedades de que aquellas criaturas, ¿no?, le estropeaban pues su idea del amor. Y claro, se había iniciado ante un descaro que había tenido una de sus criadas y el servicio en casa pues se volvió imposible con estas circunstancias. Pero lo que realmente acontecía, ¿no?, lo que realmente, digamos, que se disfrazaba en esta cuestión del odio a las criadas, era una escena amorosa que había descubierto de su madre, de la cual se impactó, ¿no?, se tapó los oídos y se cubrió la cara, haciendo lo posible por olvidar esa escena. Le repugnaba y su recuerdo, el recuerdo de esa escena, le hubiera obligado a separarse de su madre a la que amaba, ¿no? Entonces, ese odio estaba desplazado a las figuras de las criadas, cuando en realidad no eran las criadas, era esa situación reprimida de ese ideal de amor, y al ver a su madre pues en una situación amorosa y estropear ese ideal que tenía del amor, pues ahí prefirió, pues de alguna manera, ese mecanismo psíquico, no es que uno lo prefiera conscientemente, ¿no?, sino que es un mecanismo psíquico de la represión que separa esa escena del afecto y luego se desplaza ese afecto, queda libre esa energía psíquica a otra representación que se ve absurdo, ¿no? Es como se ve sin importancia, ¿no? Porque ese odio a las criadas y reflejaba otra cuestión. También otro ejemplo está la persona que tiene remordimiento de haber robado, de haber maltratado, de haber fabricado monedas falsas, ¿no? Así a priori parece absurdo, porque si no lo has cometido, ¿cómo puedes tener remordimientos y creer que tú eres el culpable de eso, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión, ¿no?, que el afecto permanece, pero cambian las representaciones, ¿no? Ese afecto de culpa, por ejemplo, se refiere a otra escena que se desplaza en otra, está disfrazado, ¿no? Los productos obsesivos pueden equivaler a muy diversos actos psíquicos, pudiendo ser determinados como, por ejemplo, deseos, tentaciones, impulsos, reflexiones, dudas, mandatos, prohibiciones. Entonces pueden aparecer pensamientos intrusivos, claro, que se ven como ajenos a la persona y a la vez una parte que pertenecen a la persona, ¿no? Acerca de, por ejemplo, el cuestionamiento homosexual, el terror homosexual, ¿no?, el TOC religioso, ¿no?, con blasfemias, ¿no?, que tienen que ver con esa cuestión religiosa, ideas e imágenes de muerte de familiares, creencia y culpa pues por haber cometido acciones que no se han realizado, no, a lo mejor va por la calle y cree haberle hecho algo malo a la persona que acaba de pasar, ¿no? Son cuestiones que no tienen que ver con esa escena, sino con otra cuestión que está disfrazada, ¿no? También obsesión a contraer enfermedades, escrupulosidad en colocar los objetos, ¿no? Esa cuestión también con la limpieza. Luego también aparecen rituales, ¿no?, que es como una manera de distraer la mente, ¿no?, que luego también se convierten en una obsesión, ¿no?, como esos rituales al vestir, en la limpieza, la comprobación del gas, de cerrar las puertas, las ventanas, etcétera, ¿no?
Y claro, para diferenciarlo de la fobia, ¿no? Porque hablamos también de esa cuestión del miedo a enfermar, ¿no? La fobia también, la distinción que hay de la fobia con las obsesiones es que en la fobia siempre el estado emotivo es la angustia. En cambio, hemos dicho que en las obsesiones es la angustia, la duda, el remordimiento, la cólera, ¿no? Hay una diferenciación importante. Y claro, también se puede confundir la neurosis obsesiva, el TOC o las obsesiones con la melancolía, con la depresión, porque también hay autorreproches y culpa. Pero esta es la cuestión, los autorreproches y la culpa en la depresión corresponden a eso que ha perdido, ¿no? Con lo que se identifica, ¿no? Con el objeto de la pérdida, ¿no? Porque en la depresión siempre hay algo que se pierde, puede ser un ideal, una persona, un sueño, ¿no? Una decepción, ¿no? Y es como que se queda identificado con eso, ¿no? Entonces hay autorreproches, pero esto es lo curioso. Mientras que lo obsesivo lo lleva como más en secreto, ¿no? No tiene necesidad de que los demás lo sepan, ¿no? En la depresión es como que esa persona lo hace público, ¿no? Como que se denigra públicamente, ¿no? Es como que dice que inútil soy, que despreciable, ¿no? Entonces es por eso, porque tiene que ver con ese proceso de identificación. En cambio, en la neurosis obsesiva hay como una cuestión más secreta, ¿no? No se tiende a revelar, ¿no? Aunque hay signos que podemos ver que tienen que ver con esa cuestión de las obsesiones, pero suelen mantenerlo en secreto, ¿no? Entonces, en la obsesión se siente culpable por algo que desconoce y que tiene que ver con un goce, interesante esto, ¿no? Un goce consumado por el que se castiga y está articulado en la sexualidad infantil y en la hostilidad, ¿no? En la sexualidad y la hostilidad están muy articulados en la obsesión, ¿no? Que son pilares por los que pasamos todos los seres humanos, ese proceso en el que crecemos y hay hostilidad y ambivalencia afectiva hacia los primeros objetos amorosos y también esa cuestión con la sexualidad, ¿no? Es como si trasladaran al presente en esa representación distinta, ¿no? Como esa cuestión que parece absurdo, ¿no? De cosas de la vida cotidiana y por eso es como que se puede llegar a sentir culpable de un robo que ni siquiera ha cometido, ¿no? De un crimen que ni siquiera lo ha realizado, porque hay una culpa real, pero está desplazada ahí, ¿no? El sentimiento de culpa es verdadero, pero por otra cuestión que está reprimida, está como olvidada, pero no olvidada, sino activa, agente, ¿no? que causa efectos en su realidad. Llega a dudar de ello como si transfiriera de una escena a otra. Y claro, ahí vemos que ha habido una represión que separa el afecto de eso que es intolerable, ¿no? De esa situación, de esa escena que es intolerable, y el afecto se desplaza a representaciones diferentes, ¿no? Como el creer que ha asesinado, ¿no? Ese sentimiento de culpa por haber asesinado sin haberlo cometido, etcétera, porque realmente hay un sentimiento de culpa fuerte, pero no tiene que ver con esa escena, está desplazado, digamos que se ha separado esa representación original del afecto y se ha puesto en otro lugar, ¿no? El sentimiento es verdadero, pero no corresponde ahí, por eso se ve tan absurdo, ¿no? Es que tenemos que tener en cuenta que somos un sujeto dividido, no somos conciencia, ¿no? Que no somos dueños y señores de nuestra propia casa, por así decirlo, ¿no? Y nosotros hay producciones inconscientes, que claro, todos las vemos porque soñamos, tenemos lapsus, olvidos, ¿no? Hay elementos en nosotros, producciones en nosotros que no interviene la conciencia, forma parte de esos mecanismos psíquicos, que es muy importante ese concepto de inconsciente, ¿no? Porque antes del psicoanálisis no se entendía en la obsesión y el TOC, y ahora vemos a través de la teoría del inconsciente que tienen una interpretación como los sueños, ¿no? Entonces, uno de los caracteres de lo inconsciente es su relación con lo infantil y las ramificaciones del inconsciente reprimido, que es lo que mantiene pues esa labor mental involuntaria, esas ideas que asaltan, ¿no? Ya es un efecto de otra cuestión que está en conflicto en la persona, ¿no? Vemos que nada es lo que parece. Por ejemplo, un intenso cariño es la condición necesaria de un odio reprimido, ¿no? Porque es como que se transforma en algo muy exagerado para encubrir una hostilidad que uno no es capaz de tolerar, que por otra parte en todos nosotros hay esa gama de afectos, pero hay veces ocurre en esta posición de la neurosis en la que no se toleran pues ciertos afectos en la persona, hay una moral, un super yo muy estricto que de alguna manera
pues entra en conflicto, ¿no? El yo con esas pulsiones en nosotros y esa moral, ¿no? Y ahí vemos que en ese producto, en esa transacción, aparecen pues esos síntomas. Entonces, están en juego en las obsesiones esa ambivalencia afectiva, ¿no? El odio y la hostilidad reprimidos que generan esa culpa en el sujeto. No es lo mismo, vamos a decir, ¿no? Que tengamos un rasgo obsesivo que claro, lo que nos descubrió también el psicoanálisis, que tanto sanos como enfermos tienen el mismo aparato psíquico, ¿no? Pero no es lo mismo tener un rasgo obsesivo, es decir, ser ordenado, escrupuloso, tener pues cierto grado de higiene, y claro, otra muy distinta es que eso te llegue a producir malestar si no lo realizo, o aparecen esos pensamientos intrusivos, ¿no? Que ya son efectos, hemos dicho, de esos conflictos psíquicos para que aparezcan en la conciencia de manera disfrazada, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser escrupuloso, cierto orden que es necesario, que aparezca esa angustia si no puedo hacer determinada cosa, ¿no? Y que te impide tu vida cotidiana porque no puedes trabajar, relacionarse, porque está constantemente invadiendo o en determinados momentos del día invadiendo pensamientos que hacen que uno pues bueno, no pueda realizar esa vida cotidiana, ¿no? Y que repercute muchísimo porque es un sufrimiento grandísimo y un gasto de energía muy grande en la persona, ¿no? Y claro, es un reflejo realmente las obsesiones y el TOC de esa intolerancia psíquica que se muestra, se traslada disfrazado en algo que parece que no tiene importancia, que forma parte de lo cotidiano o en pensamientos que le asaltan a uno sin saber de dónde proceden, como si fuera algo ajeno a mi persona, ¿no? O también a veces como si fuera una parte de mi persona, pero no nos engañemos, no es nuestra forma de ser, no somos obsesivos, no, tiene que ver con la neurosis obsesiva y eso hay que acudir a un psicoanalista para transformarlo, porque es una posición psíquica ante ciertas disposiciones en nosotros, ciertos conflictos que aparecen en esa estructura que es la neurosis obsesiva, que es una solución a una cuestión interna que es la mejor manera de resolverla tal y como la persona pues bueno, tiene esa disposición que con psicoanálisis se puede transformar, ¿no? Y es un trabajo que hay que realizar con un analista en el que uno pueda transformar ciertas posiciones, ciertas maneras de gozar que te pueden producir pues una vida insatisfactoria y estar sujeto a los síntomas, ¿no? Pero los síntomas, como los sueños, tienen una traducción y una solución. Así que bueno, espero que les haya gustado este vídeo y bueno, vamos a ir elaborando diferentes para ir de alguna manera exponiendo este trastorno que vemos que es tan frecuente en la población y que representa realmente un sufrimiento para la persona y que hay salida, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por estar y nos vemos la próxima. Hasta luego.